¿Jesús fue al infierno según la Biblia? ¿Jesús estuvo predicando a los muertos en el infierno? ¿Y dónde estaba Jesús entre su muerte y su resurrección? ¿Fue en ese momento que él fue al infierno? ¿Y qué es el infierno? ¿Hay diferencia entre infierno, Hades y Seol? Estas son preguntas basadas en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Un pasaje bíblico que habla sobre los espíritus en prisión y que Jesús descendió al Hades. Vamos a analizar y responder estas preguntas en el vídeo de hoy, que tienen muchos tipos de visiones. Vamos juntos a intentar desvelar este gran misterio de si Jesús fue al infierno, mirando el texto bíblico de 1 Pedro 3, versículos 18 al 20, donde la Biblia dice: Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales, en otro tiempo, fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Pedro menciona que Cristo sufrió por los pecados para llevarnos a Dios. Él murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, y en ese estado, predicó a los espíritus en prisión que fueron desobedientes en los días de Noé. Los destacados de este pasaje bíblico son cuando dice, vivificado en el Espíritu. Esto puede indicar que Jesús, después de su muerte física, continuó activo en el mundo espiritual. Fue y predicó a los espíritus en prisión. La cuestión central es, ¿quiénes son estos espíritus y dónde están aprisionados? Desobedientes en los días de Noé. Esto sugiere una conexión con aquellos que murieron en pecado antes del diluvio. Pedro habla sobre la muerte y resurrección de Jesús, pero también menciona que él predicó a los espíritus en prisión. ¿Quiénes son estos espíritus? ¿Y qué significa esta predicación? ¿Jesús fue al infierno? Vamos a analizar las tres interpretaciones principales existentes sobre este pasaje bíblico acerca de quiénes son estos espíritus en prisión y qué significa que Jesús predicó para ellos. Antes vamos a entender la diferencia entre Hades, Seol e infierno. Hades, palabra de origen griego, usada por la mitología y en el Nuevo Testamento. En la mitología griega, Hades es tanto el nombre del dios de los muertos como del submundo donde las almas van después de la muerte. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, el término Hades es usado como equivalente al Seol, refiriéndose al lugar de los muertos antes del juicio final. En algunas interpretaciones cristianas, Hades es visto como un lugar temporal donde las almas esperan el juicio. Seol, palabra de origen hebreo, usada en el Antiguo Testamento. En el judaísmo antiguo, el Seol es el reino de los muertos, un lugar sombrío donde van tanto los justos como los impíos después de la muerte. No es necesariamente un lugar de castigo o sufrimiento, sino una especie de morada de los muertos. Con el tiempo, algunas vertientes del judaísmo pasaron a asociarlo con un estado intermedio antes del juicio final. Infierno, palabra de origen cristiano, que proporciona el concepto de castigo eterno. En el cristianismo, el infierno es un lugar de tormento eterno para los impíos, frecuentemente asociado con el fuego y el sufrimiento eterno. Diferente del Seol y del Hades, que pueden ser estados intermedios, el infierno es generalmente descrito como el destino final de los condenados. En griego, a veces es llamado Gehenna, o Gehenna de fuego, una referencia al Baal Enom, un lugar de sacrificios y quema de basura fuera de Jerusalén. Resumiendo, Seol, morada de los muertos en el judaísmo, neutra, sin énfasis en castigo. Hades, submundo griego, usado en el Nuevo Testamento como sinónimo de Seol. Infierno, destino final de los condenados en el cristianismo, asociado con tormento eterno. Entonces, si Jesús descendió a infierno, él habría ido al Hades, no al lago de fuego. Ahora continuando con las tres interpretaciones sobre si Jesús fue al infierno para predicar a los muertos. El debate gira en torno a 1 Pedro 3, versículos 18 al 20, un texto central que cuestiona si Jesús descendió al Hades. Este pasaje está relacionado con 1 Pedro 4, versículo 6, y Efesios 4, versículos 8 al 10. Comencemos por 1 Pedro 3, versículos 18 al 20, el texto más famoso sobre el tema. El contexto es Pedro escribiendo su primera epístola a cristianos dispersos debido a la persecución. Él busca traer esperanza, destacando que la regeneración en Cristo ofrece una esperanza viva, basada en la victoria de Jesús mediante su muerte y resurrección.
Los cristianos son llamados a enfrentar el sufrimiento como un trampolín hacia Dios, recordando que Cristo también sufrió. El texto habla de Jesús siendo muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. La traducción del griego genera polémica. ¿Vivificado en el Espíritu o vivificado por el Espíritu? La elección afecta el significado. Algunos, como el teólogo Wayne Grudem, defienden en el Espíritu, mientras otros argumentan que la estructura poética permite traducciones diferentes. La expresión en el cual en el versículo 19 es crucial. Puede referirse al reino espiritual, donde Jesús predicó en espíritu a través de Noé, o a la predicación de Cristo después de su resurrección. Otra interpretación sugiere que Jesús descendió al Hades para proclamar victoria sobre los espíritus malignos. En 1 Pedro 4, versículo 6. Porque para esto fue predicado el Evangelio también a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. 7. Y ya está cerca el fin de todas las cosas. Por tanto, sed sobrios y velad en oración. Este pasaje habla del Evangelio predicado a los muertos. El contexto sugiere que se refiere a personas que escucharon el Evangelio mientras vivían, no a una predicación en el Hades. La idea es que, aunque juzgados en la carne, viven en el Espíritu según Dios. Y en Efesios 4, versículos 8 al 10, el texto dice que Jesús descendió a las regiones inferiores de la tierra. Algunos interpretan esto como un descenso al infierno, pero el análisis del griego sugiere que se refiere a la encarnación, muerte y sepultura de Jesús, no al Hades. El uso de un comparativo, partes inferiores, indica algo dentro de la tierra, como la tumba. Entonces, las tres interpretaciones principales son: primera, predicación a través de Noé. Jesús, en espíritu, predicó por medio de Noé a los desobedientes del tiempo del diluvio. Esos espíritus están ahora en el infierno. Segunda, predicación en la ascensión. Después de la resurrección, Jesús proclamó victoria sobre los poderes espirituales rebeldes. Tercera, descenso al Hades. Jesús descendió al infierno para proclamar victoria a los espíritus caídos, basándose en tradiciones judías como un Enoc. Vamos a analizar profundamente las tres interpretaciones y tratar de entender cuál tiene más sentido. La primera interpretación para el pasaje de 1 Pedro, capítulo 3. Jesús predicó a los muertos en el infierno. Esta visión sugiere que Jesús descendió al infierno entre su muerte y resurrección para predicar a las almas de los muertos, quizás ofreciéndoles una oportunidad de salvación. Esta idea se basa también en Efesios 4, versículos 8 al 10, que dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Pero, ¿qué significa ascendió? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. ¿Qué significa descendió a las regiones inferiores? Este pasaje genera debate. Algunos creen que regiones inferiores de la tierra significa que Jesús descendió al infierno, Hades, después de su muerte. Otros entienden que se refiere a la encarnación, muerte y sepultura de Jesús, es decir, que Él descendió a la condición humana, viviendo entre nosotros, sufriendo y muriendo. En el griego original, Pablo usa un comparativo, partes inferiores de la tierra, lo que sugiere que está hablando de algo dentro de la tierra misma y no de un lugar debajo de ella, como el infierno. Si hubiera querido referirse a un lugar literalmente debajo de la tierra, habría usado un término más exagerado. Por lo tanto, la mejor interpretación es que Jesús descendió al nivel más humilde de la existencia humana. Nació como un bebé, vivió como hombre, sufrió y fue sepultado. Esto muestra su humillación y amor por nosotros. En Hechos 2, versículos 27 al 31, la Biblia también dice algo que ayuda a fundamentar la interpretación de que Jesús fue al infierno a predicar a los muertos. La palabra dice: Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro aplica este versículo a Jesús, mostrando que la resurrección de Cristo fue el cumplimiento de esta profecía. Pedro explica que David, el autor del Salmo, no hablaba de sí mismo, sino de Jesús, pues David murió, fue sepultado y su cuerpo se descompuso. En cambio, Jesús resucitó y no permaneció en el Hades, el lugar de los muertos, ni su cuerpo vio corrupción. Pedro usa esta cita para probar que la resurrección de Jesús fue planeada por Dios y anunciada en las Escrituras. Jesús es el Mesías prometido,
que venció la muerte y trajo salvación. En esta interpretación, Pedro está citando el Salmo 16, versículo 10, y aplicándolo a Jesús, sugiriendo que él estuvo en el Hades, pero no permaneció allí. Él resucitó, cumpliendo la profecía del Salmo 16, versículo 10. Esto prueba que Jesús es el Salvador prometido, que venció la muerte y trajo esperanza de vida eterna para todos los que creen en él. Esta perspectiva de que Jesús fue a predicar a los muertos para darles una oportunidad de salvación también fue defendida por grandes figuras de la iglesia primitiva, como Ireneo y Tertuliano. Ireneo, por ejemplo, creía que Jesús fue a las partes inferiores de la tierra para predicar a las almas de aquellos que vivieron antes de su venida, dándoles la oportunidad de recibir el Evangelio. Él argumentaba que no sería justo que esas personas fueran condenadas sin haber escuchado sobre Cristo, mientras que quienes vivieron después tuvieron esa oportunidad. Tertuliano, por su parte, coincidía en que Cristo descendió al Hades, pero lo veía de manera un poco diferente. Para él, este lugar era un tipo de espacio profundo dentro de la tierra, donde todas las almas permanecían hasta el día del juicio. Él creía que Jesús fue allí no para ofrecer salvación, sino para cumplir el ciclo natural de la muerte humana antes de su resurrección. Otra figura importante en este debate fue Clemente de Alejandría, quien sostenía la idea de que Jesús predicó en el Hades para salvar a aquellos que estaban dispuestos a creer en él. En su visión, la misión salvadora de Cristo se extendía también a los muertos, mostrando que el alcance del Evangelio iba más allá de lo que las personas normalmente imaginaban. Pero, si Jesús fue al infierno a predicar a los muertos, ¿cuál sería el motivo de que Cristo fuera allí a predicar? Hay un argumento de Samuel Renan en el libro Crux, Mors, Inferi, que defiende que Jesús descendió al Seol, el lugar de los muertos, para proclamar victoria y llevar a los santos del Antiguo Testamento al paraíso. Sin embargo, él usa el Salmo 63 como base, lo cual no es muy convincente. El Salmo 63 habla de enemigos de Dios que van a las profundidades de la tierra, usando esta expresión para dar un tono exagerado. Es decir, el Salmo 63 no respalda la idea de un descenso al infierno. El problema de esta interpretación es que sugiere que Jesús ofreció una segunda oportunidad a los muertos injustos del pasado. Pero la Biblia enseña que el destino de las almas se decide en la muerte, como está en Hebreos 9, versículo 27. La Biblia enseña que, después de la muerte, el destino de las personas está sellado y no hay otra oportunidad de arrepentimiento, como dice en Lucas 16, versículos 19 al 31, donde la palabra de Dios relata: había un hombre muy rico, que se vestía con ropa costosa y vivía en lujo y fiestas todos los días. También había un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, que se sentaba a la puerta de la casa del rico. Él deseaba comer hasta las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba nada. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día, el mendigo Lázaro murió y fue llevado por los ángeles a un lugar de descanso junto a Abraham. El rico también murió y fue enterrado. En el mundo de los muertos, el rico estaba sufriendo mucho. Cuando miró a lo lejos, vio a Abraham y a Lázaro a su lado, en un lugar de paz. Entonces, el rico gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham respondió: «Hijo, recuerda que en vida recibiste todo lo bueno, mientras que Lázaro solo sufrió. Ahora él es consolado y tú estás sufriendo. Además, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que nadie puede pasar de un lado al otro». Entonces el rico pidió: «Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les advierta para que no vengan a este lugar de sufrimiento». Abraham respondió: «Ellos tienen las enseñanzas de Moisés y los profetas, que las escuchen». El rico insistió: «No, padre Abraham, pero si alguien que ha muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham entonces dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguien resucite de entre los muertos». Esta historia muestra la importancia de vivir con compasión y escuchar las enseñanzas de Dios mientras hay tiempo. Pero enfoquémonos en el versículo 26, donde dice: «Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que nadie puede pasar de un lado al otro». Entonces, si Jesús predicó en el infierno, probablemente no fue para ofrecer salvación, sino para declarar su victoria sobre el pecado y la muerte.
¿Fue Jesús al infierno y proclamó su victoria? La interpretación más aceptada entre los teólogos es que Jesús no predicó para convertir, sino que proclamó su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Él habría anunciado su victoria a los espíritus de los muertos, declarando que el plan de Dios se cumplió. La base bíblica para esta visión está en Colosenses 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Uno de los teólogos que sigue esta línea es Douglas Aring. Según él, Pedro no está describiendo algo que sucedió en el infierno entre la muerte y la resurrección de Jesús, sino algo que ocurrió después. Esta visión parte de la idea de que Pedro no está intentando dividir la naturaleza de Cristo entre cuerpo y alma, sino contrastando dos fases de su existencia. Primero, Jesús murió en la carne, es decir, sufrió físicamente por los pecados de la humanidad. Luego, resucitó y fue vivificada en el Espíritu, viviendo ahora en una nueva realidad glorificada. Esto significa que, al resucitar, Cristo no solo venció la muerte, sino que también se despidió de su conexión con el pecado, un estado que, de cierta manera, los cristianos ya pueden experimentar incluso antes de la resurrección final. La secuencia de eventos descrita por Pedro, muerte, resurrección y ascensión, muestra a Cristo conduciendo los suyos hacia Dios. Así, según esta interpretación, cuando Pedro dice que Jesús fue y predicó a los espíritus en prisión, esta predicación habría ocurrido después de la resurrección, y no entre la muerte y la resurrección. Es decir, el mensaje de Cristo fue proclamado en el momento de su ascensión, cuando él asumió su posición de autoridad en los cielos. Esta lectura tiene un punto interesante. Evita la necesidad de volver a los tiempos de Noé para explicar la predicación de Cristo. Aquí, la idea central es que Jesús, mediante su obra, realizó la salvación y sometió a todos los poderes contrarios a Dios. Esto tiene sentido dentro del contexto de la carta de Pedro, pues él está mostrando cómo la muerte de Cristo llevó a su glorificación y a su dominio sobre todo y todos. Segunda interpretación, Jesús predicó a los ángeles caídos. Otra interpretación sostiene que esos espíritus en prisión son ángeles caídos que fueron encarcelados por Dios tras su rebelión antes del diluvio. Esta idea se basa en Génesis 6, versículos 1 a 4, 2 Pedro 2, versículos 4 y 5, y Judas 6. La Biblia dice en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre un mundo de impíos, esto muestra que el Señor sabe cómo librar a los piadosos de la prueba y reservar a los impíos para el día del juicio. Aquí la Biblia dice que Dios arrojó a los ángeles que pecaron al infierno, manteniéndolos en cadenas de oscuridad hasta el día del juicio. Y en Judas, capítulo 6, la palabra de Dios dice claramente, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas habla de ángeles que pecaron al abandonar el papel que Dios les dio. Por eso, Dios los castigó, encarcelándolos en cadenas eternas y manteniéndolos en oscuridad hasta el día del juicio final. Este pasaje sirve como una advertencia sobre las consecuencias de rebelarse contra Dios. En esta visión, Cristo habría proclamado su victoria sobre Satanás y sus demonios, demostrando que su obra redentora triunfó sobre el mal. El punto fuerte de esta interpretación es que se alinea con 2 Pedro 2, versículo 4, que menciona ángeles que fueron arrojados al Tártaro, una región de prisión espiritual, por su desobediencia antes del diluvio. Esta interpretación es defendida por estudiosos como Karen Yaus, quien sugiere que Jesús realmente descendió al Hades, o infierno, para proclamar su victoria a los espíritus malignos encarcelados. Este entendimiento se basa en la tradición judía registrada en el libro de Enoc, que habla de ángeles caídos siendo castigados por Dios en la época de Noé. Según esta línea de pensamiento, Pedro estaría haciendo referencia a esa tradición, y los espíritus en prisión serían los ángeles rebeldes del pasado. Cristo, al ascender, habría confirmado su condenación, anunciando que el día del juicio finalmente había llegado.
La tercera visión sobre 1 Pedro 3. El Espíritu de Cristo predicó en los días de Noé. Esta visión propone que Pedro no está hablando de algo que Jesús hizo después de su muerte, sino del Espíritu de Cristo predicando a través de Noé a la generación rebelde de aquel tiempo. Según esta interpretación, espíritus en prisión se refiere a personas que estaban vivas en la época de Noé, pero que ahora están muertas y condenadas. Esta visión es defendida por el teólogo Wayne Grudem, quien sugiere que esos espíritus serían, en realidad, las personas que vivieron en los tiempos de Noé y que rechazaron el mensaje de Dios antes del diluvio. El punto fuerte de esta interpretación es que en 1 Pedro 1, versículo 11, la Biblia dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les indicaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después. Aquí Pedro menciona que el Espíritu de Cristo actuaba en el pasado, mostrando de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría, y también conecta el pasaje directamente con la época del diluvio. De esta forma, según Grudem, cuando Pedro habla de espíritus en prisión, se refiere a las almas de las personas que, en el tiempo en que Pedro escribió su carta, ya estaban en el infierno. Pero, en el pasado, esas mismas personas escucharon el mensaje de Dios a través de Noé. Según esta interpretación, Jesús predicó en espíritu a través de Noé, llamando a esas personas al arrepentimiento mientras construía el arca. En 1 Corintios 10, Pablo habla de que el Espíritu de Cristo estaba presente en los profetas del Antiguo Testamento. Y aunque Noé no es llamado directamente profeta, ciertamente fue alguien que proclamó la verdad de Dios al pueblo. El verbo usado para predicar en este pasaje de Pedro es el mismo que normalmente aparece en el Nuevo Testamento para referirse a la predicación del Evangelio, es decir, un llamado al arrepentimiento y a la fe. La idea, entonces, no es que Jesús descendió al infierno después de su muerte para predicar a quienes estaban allí. En cambio, la interpretación de Grudem sugiere que Jesús, en espíritu, habló a través de Noé a la gente de su tiempo. Pero, como no escucharon ni se arrepintieron, ahora están en prisión, es decir, condenados. Esta visión ha sido defendida por grandes nombres de la Iglesia a lo largo de la historia. Independientemente de la interpretación exacta, el punto central del pasaje es la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el infierno. A pesar de las variaciones y otras visiones menos populares, las tres principales interpretaciones sobre este pasaje de 1 Pedro 3 siguen siendo: un Cristo que predicó a través de Noé a los hombres muertos, un Cristo que predicó mediante su exaltación a los ángeles caídos, o un Cristo que predicó en el Hades para proclamar su victoria. Al final, la interpretación de 1 Pedro 3 puede variar mucho dependiendo de cómo se lea Génesis 6, especialmente sobre quiénes serían los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Frente a estas tres interpretaciones, ¿qué sucedió realmente? ¿Cuál es la interpretación más sólida de 1 Pedro 3, versículos 18 al 20, entre las tres? ¿Jesús fue al infierno a predicar a los muertos? ¿Jesús predicó a los ángeles caídos? ¿O la interpretación se refiere al Espíritu de Cristo predicando? 1 Pedro 3 permite múltiples interpretaciones: predicación a través de Noé, proclamación en la ascensión o descenso al Hades. 1 Pedro 4, versículo 6, no respalda la idea de un descenso al infierno. Efesios 4, versículos 8 al 10, probablemente se refiere a la encarnación y humillación de Jesús, no al Hades. Cada interpretación tiene sus méritos, pero es esencial considerar el contexto y el lenguaje original. Si crees que los hijos de Dios eran ángeles caídos, entonces tiene sentido pensar que Cristo predicó a esos espíritus encarcelados. Pero si ves este pasaje como una referencia a linajes humanos, como la descendencia de Set y Caín, entonces esa lectura no encaja tan bien. Es decir, si espíritus en prisión se refiere a humanos, entonces Cristo predicó a través de Noé en el pasado. Si se refiere a ángeles caídos, entonces Jesús proclamó su victoria sobre ellos después de su muerte. Al analizar cada una de estas tres lecturas, veremos que todas tienen su mérito y argumentación. La idea de un Cristo que desciende al Hades para proclamar su victoria es textualmente coherente, pero también es plausible la visión de un Cristo que predica a través de Noé. La idea de que él descendió al infierno para predicar a los muertos es menos probable, dado la enseñanza bíblica sobre el destino final después de la muerte. Por lo tanto, la interpretación más coherente es que Jesús proclamó su victoria sobre el mal, ya sea en el pasado o después de su resurrección. Pues, incluso si entendemos 1 Pedro 3 como una referencia al descenso al Hades,
Cuando vamos a 1 Pedro 4 y Efesios 4, vemos claramente que no indican eso. Efesios, en particular, habla de la humillación y encarnación de Cristo, y no de un descenso literal al infierno. Esta interpretación respeta mejor el griego y el contexto del libro de Efesios. Pero, independientemente de la interpretación, el punto central es la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el infierno. El triunfo sobre todas las fuerzas de mal, y eso es lo que importa. Antes de terminar, respondamos, ¿dónde estaba Jesús entre su muerte y su resurrección según la Biblia? En Lucas 23, versículo 43, la Biblia dice que Jesús le dijo al ladrón en la cruz, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto indica que ese mismo día Jesús iría directamente al paraíso, antes de su resurrección al tercer día. Pero él pudo haber ido a los espíritus en prisión como una declaración de victoria, no como una oferta de salvación. El punto central es que Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día, cumpliendo el plan de salvación de Dios. Su resurrección es la garantía de nuestra victoria sobre la muerte y la esperanza de la vida eterna. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Deja en los comentarios cuál interpretación tiene más sentido para ti sobre Jesús yendo al infierno. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más estudios bíblicos. Y nunca olvides, lo importante es que Cristo venció el pecado, la muerte y el infierno, y esa es la base de nuestra esperanza. Hasta el próximo video.